Bueno, preséntense el grupo y comiencen con la actividad. Antes de esto, quería comentar que este sería en realidad uno de los primeros temas que tendríamos en segundo semestre, justamente porque trata sobre las herramientas que usan todos los modelos de inteligencia de negocios, ¿no? Listo, cuando quieran. Bueno, buenos días. Somos el grupo número uno, formado por Rubén Bazano, Ignacio Camargo, Mateo Reyes y Matías Giorda. Nosotros vamos a estar hablando de los fundamentos de la inteligencia de negocios y acción de la información. Bueno, un poco de los temas que vamos a hablar en la exposición son los problemas de la administración de los recursos de datos en un entorno tradicional de archivos, sistemas de administración de base de datos, relacionales y no relacionales, herramientas y tecnologías para acceder a la información de las bases de datos y claves para administrar los recursos de datos de una empresa. Bien. Un sistema eficaz de información proporciona a los usuarios información precisa, oportuna y relevante. La información precisa está libre de errores. La información es oportuna cuando está disponible para los encargados de tomar decisiones en el momento en que la necesitan y es relevante cuando es útil y apropiada tanto para los tipos de trabajo como para las decisiones que las requieren. Tal vez les sorprenda saber que muchas empresas no tienen información oportuna, precisa o relevante debido a que sus datos en los sistemas de información han estado mal organizados y se le ha dado un mantenimiento inapropiado. Bueno, esta es la razón por la que la administración de datos es tan esencial. Para comprender el problema, vamos a ver cómo los sistemas de organización organizan los datos en una computadora junto con los métodos tradicionales de administración de archivos. Un sistema organizacional organiza los datos en una jerarquía que empieza con bits y bytes y progresa hasta llegar hasta los campos, registros, archivos y bases de datos. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo que refleja la jerarquía mencionada anteriormente, desde lo más chico que es el bit hasta llegar a las bases de datos. Bueno, en la mayoría de las empresas, los sistemas tienden a crecer de forma independiente, por ello las áreas de contabilidad, finanzas, manufactura, ventas, desarrollan sus propios sistemas y archivos de datos. Debido a esto, cada aplicación requiere sus propios archivos y su programa de cómputo para funcionar. Y entonces, a medida que este proceso avanza durante 5 o 10 años, la organización se satura con cientos de programas y aplicaciones que son muy difíciles de mantener y administrar. Los problemas más comunes que se generan los vamos a mencionar a continuación. El primero es redundancia e inconsistencia de los datos. La redundancia es la presencia de datos duplicados en varios archivos, de modo que los mismos datos se almacenan en más de un lugar o una ubicación. La redundancia desperdicia recursos de almacenamiento y también conduce a la inconsistencia de datos, donde un mismo tributo puede tener distintos valores. Otro problema es la dependencia de programa de datos. Esto se refiere al acoplamiento de los datos almacenados en un archivo y los programas específicos requeridos para actualizar y dar mantenimiento a esos archivos, de tal forma que los cambios de los programas requieren cambios en los datos también. Falta de flexibilidad. Un sistema tradicional de archivos puede entregar informes programados de rutina después de extensos esfuerzos de programación, pero no pueden entregar informes ad hoc ni responder de manera oportuna a los requerimientos de información no anticipados. La requerida por las solicitudes ad hoc está en alguna parte del sistema, pero tal vez sea demasiado costosa recuperarla y por ello varios programadores tengan que trabajar durante semanas para reunir los datos necesarios. Otro problema es la seguridad defectuosa. Como hay poco control o poca administración de los datos, el acceso a la información, así como su diseminación, pueden estar fuera de control. La gerente capaz no tenga forma de saber quién es el que está accediendo a los datos de la organización o incluso modificándolos. Y el último problema
es la falta de compartición y disponibilidad de los datos. Y debido a esto pasa ya que las piezas de información en distintos archivos y diferentes partes de la organización no se pueden relacionar entre sí. Es casi imposible acceder la información de manera oportuna. La información no puede fluir con libertad entre las distintas áreas funcionales o partes de la organización. Bien, en las siguientes diapositivas vamos a hablar sobre la administración, los sistemas de administración de base de datos. Comentaremos qué es un DBMS y cómo resuelve los problemas, y también sobre las bases de datos relacionales, no relacionales y las bases de datos en la nube. Y por último, las operaciones, las capacidades y las formas de diseñar una base de datos. Bueno, un DBMS, ¿qué es y cómo resuelve el problema? Un sistema de administración de base de datos es software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. Actúa como una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. Si se utilizaran archivos de datos tradicionales, el programador tendría que especificar el tamaño y formato de cada elemento de datos y después decir a la computadora dónde están ubicados. El DBMS separa la vista lógica y física de los datos. La vista lógica presenta los datos según perciben los usuarios finales o los especialistas de negocios. En tanto, la vista física muestra la verdadera forma en que están organizados y estructurados los datos. Para resolver los problemas del entorno de archivos tradicional, un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. Es decir, que ayuda a controlar la redundancia. El DBMS también desacopla los programas y los datos, por lo cual estos últimos se pueden independizar. El acceso y la disponibilidad de la información serán mayores, a la vez que se reducirán los costos de desarrollo y mantenimiento de los programas, debido a que los usuarios y programadores pueden realizar consultas ad hoc de la información en la base de datos para muchas aplicaciones, sin tener que escribir programas complicados. El DBMS también permite que una organización administre de manera central los datos, el uso y su seguridad. Es más fácil compartir datos en toda la organización debido a que los datos se presentan a los usuarios en una sola ubicación. Bueno, la base de datos relacional, no relacional y en la nube. El tipo más popular de sistemas DBMS en la actualidad es el DBMS relacional. En las bases de datos relacionales representan los datos como tablas bidimensionales a las cuales se puede hacer referencia como si fueran archivos. Cada tabla contiene datos sobre entidad y sus atributos. En cambio, los sistemas de administración de bases de datos no relacionales usan un modelo de datos más flexible y están diseñados para manejar grandes conjuntos de datos entre varias máquinas distribuidas. Además, pueden escalar fácilmente para aumentar o reducir su tamaño. Son útiles para acelerar las consultas simples contra grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, ya sea web, social media, gráficos y demás formas de datos difíciles de analizar. No hay necesidad de predefinir una estructura de base de datos formal o de cambiar esa definición si después se agregan nuevos datos. Bueno, además, Amazon y otros distribuidores de computación en la nube también proporcionan servicios de base de datos relacionales. Bueno, las operaciones, capacidades y diseño. Las tablas de base de datos relacionales se pueden combinar fácilmente para ofrecer los datos requeridos por los usuarios, siempre y cuando las tablas comparten un elemento de datos en común. En una base de datos relacional se utilizan tres operaciones básicas: seleccionar, unir y proyectar.
Un DBMS incluye capacidades y herramientas para organizar, administrar y acceder a los datos en la base de datos. Y la mayoría de estos tienen un lenguaje especializado llamado lenguaje de manipulación de datos, el cual se utiliza para agregar, modificar, eliminar y recuperar los datos en la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos más predominante en la actualidad es el lenguaje de consulta estructurado o SQL. Ahora nos enfocaremos en las principales herramientas y tecnologías para acceder a información de bases de datos y mejorar tanto el desempeño de los negocios como la toma de decisiones. Lo siguiente. La mayoría de los datos recolectados por las organizaciones solían ser los datos de transacciones que podían caber fácilmente en fila y en columna del sistema de administración de bases de datos relacionales. Ahora somos testigos de una explosión de datos provenientes del tráfico web, mensajes de correo electrónico y contenidos de medios sociales, así como los datos generados por máquinas con sensores o sistemas de e-commerce. Estos datos pueden ser estructurados o no estructurados y, por ende, tal vez no sean adecuados para una base de datos relacional. Ahora usamos el término de Big Data para describir este conjunto de datos con volúmenes tan grandes que están más allá de la capacidad de una DBMS común para capturar, almacenar y analizar. A las empresas les interesan los Big Data debido a que pueden revelar más patrones y anomalías interesantes que los conjuntos de datos más pequeños, con el potencial de proveer nuevas perspectivas en cuanto al comportamiento de los clientes, los patrones de clima, las actividades del mercado financiero u otros fenómenos. Sin embargo, para derivar un valor de negocio de estos datos, las organizaciones necesitan nuevas tecnologías y herramientas capaces de administrar, analizar datos no tradicionales junto con sus datos empresariales tradicionales. La infraestructura contemporánea para la inteligencia de negocios tiene una variedad de herramientas para obtener información útil de todos los tipos diferentes de datos que se usan en la empresa en la actualidad, incluyendo datos semiestructurados y no estructurados en grandes cantidades. Estas capacidades incluyen almacenes de datos y mercados de datos, Hadoop, computación en memoria y plataformas analíticas. Algunas de estas capacidades están disponibles en servidores de nube. Un almacén de datos es una base de datos que almacena la información actual e histórica de interés potencial para los encargados de tomar decisiones en la compañía. El almacén de datos extrae los datos actuales e históricos de varios sistemas operacionales dentro de la organización. Estos datos se combinan con los datos de fuentes externas y se transforman en corregir los datos imprecisos e incompletos, reestructurando los datos, generando información gerencial y para generar informes gerenciales y realizar análisis antes de cargarlos en el almacén de datos. El almacén de datos pone los datos a disposición de todos, según sea necesario, pero no se puede alterar. Un sistema de almacén de datos también provee un rango de herramientas de consulta ad hoc y estandarizadas, herramientas analíticas y facilidad de informes gráficos. A menudo las empresas crean almacenes de datos a nivel empresarial, donde los almacenes de datos central se divide en toda la organización, o crean almacenes de datos más pequeños y descentralizados conocidos como mercado de datos. El mercado de datos es un subconjunto de almacén de datos en el cual se coloca una porción sintetizada o un alto grado de enfoque en los datos de la organización en una base de datos separada para una población específica de usuarios. Hadoop. Para manejar datos no estructurados y semiestructurados en grandes cantidades, así como datos estructurados, organizaciones usan Hadoop, que es un marco de trabajo de software de código abierto administrado por la Fundación de Software Apache, lo que permite el procesamiento paralelo distribuido de enormes cantidades de datos a través de computadoras económicas. Descompone el problema de Big Data en varios subproblemas, lo disminuye entre miles de nodos de procesamiento de computadoras económicas y luego combina el resultado en un conjunto de datos de menor tamaño que es más fácil de analizar. Hadoop consta de varios servicios clave. El primero es el sistema de archivos distribuido Hadoop, HDFS, para almacenar de datos, y MapReduce para procesamiento de datos en paralelo de alto rendimiento. HDFS enlaza entre sí los sistemas de archivo en los numerosos nodos de un clúster Hadoop para convertirlos en un gran sistema de archivo. MapReduce de Hadoop se inspiró en el sistema MapReduce de Google para desglosar el procesamiento de enormes conjuntos de datos y asignar el trabajo a diversos nodos en un clúster. HBase, la base de datos no relacional de Hadoop, ofrece un acceso rápido a los datos almacenados en HDFS y una plataforma transaccional para ejecutar aplicaciones en tiempo real de alta escala.
Computación en memoria. Otra forma de facilitar el análisis de Big Data es utilizar la computación en memoria, que depende principalmente de la memoria principal RAM de la computadora para el almacén de datos. Los usuarios acceden a los datos almacenados en la memoria principal del sistema, con lo cual se eliminan los cuellos de botellas por el proceso de recuperación y lectura de datos de bases tradicionales basadas en discos, y se reducen de manera drástica los tiempos de respuesta de los consultas. El procesamiento de memoria hace posible que conjuntos muy grandes de datos, del tamaño de un mercado de datos o un almacén pequeño de datos, residan totalmente en la memoria principal. Los distribuidores de bases de datos comerciales han desarrollado plataformas analíticas especializadas de alta velocidad que utilizan tecnología tanto relacional como no relacional y están optimizadas para analizar conjuntos de datos de gran tamaño. Las plataformas analíticas como IBM, Netezza y Oracle Exadata cuentan con sistemas de hardware y software preconfigurados que están diseñados de manera específica para el procesamiento de consultas y los análisis. Las plataformas analíticas también incluyen sistemas de memoria y sistemas de administración de bases de datos no relacionales, y ahora las plataformas analíticas también están disponibles en el servicio de Google. Bueno, una vez que los datos se capturan y organizan mediante el uso de las herramientas para inteligencia de negocios que acabamos de escribir, están disponibles para un posterior análisis utilizando el software para consultas e informes de base de datos, el análisis de datos multidimensional, que es OLAP, y la minería de datos. El procesamiento analítico en línea, como lo es OLAP, soporta el análisis de datos multidimensional, el cual permite a los usuarios ver los mismos datos de distintas formas mediante el uso de varias dimensiones. Cada aspecto de información, como productos, precios, costos, región o periodo de tiempo, representa una dimensión distinta. En la figura que está en la diapositiva se muestra un modelo multidimensional que podría crearse para representar productos, regiones, ventas reales y ventas proyectadas. Una matriz de ventas actuales se puede apilar encima de una matriz de ventas proyectadas para formar un cubo con 6 caras. Si se gira el cubo a 90 grados en un sentido, la cara que se muestra será la del producto contra ventas actuales y proyectadas. Si se lo gira de nuevo a 90 grados, se verá la cara de la región contra ventas actuales y proyectadas, y si se lo gira a 180 grados, a partir de la vista original se verán las ventas proyectadas y producto contra región. Se pueden anidar cubos dentro de otros cubos para crear vistas complejas de datos. Una compañía podría utilizar una base de datos multidimensional especializada o una herramienta que cree vistas multidimensionales de datos en las bases de datos relacionales. Ahora bien, con OLAP y el análisis de datos orientados a consultas, los usuarios necesitan tener una buena idea sobre la información que están buscando. La minería de datos está más orientada al descubrimiento, ya que provee perspectivas hacia los datos corporativos que no se pueden obtener mediante OLAP, al encontrar patrones y relaciones ocultas en las bases de datos grandes e inferir reglas a partir de estos patrones y relaciones, para predecir el comportamiento a futuro. Los patrones y reglas se utilizan para guiar la toma de decisiones y pronosticar el efecto de esas decisiones. Los tipos de información que se pueden obtener de la minería de datos son las asociaciones, que son ocurrencias vinculadas a un solo evento, las secuencias también, que son eventos que se vinculan en el transcurso del tiempo, la clasificación, que reconoce los patrones que describen el grupo al que pertenece, después el agrupamiento, que funciona de una manera similar a la clasificación cuando aún no se han definido grupos, y por último el pronóstico, que se basa en una serie de valores existentes para pronosticar cuáles van a ser los otros valores. Entonces, se cree que los datos no estructurados, que en su mayoría están organizados en forma de archivos de texto, representan más del 80% de la información útil de una organización y son una de las principales fuentes de Big Data que las empresas desean analizar. En la actualidad hay herramientas de minería de texto disponibles para ayudar a las empresas a analizar estos datos. Estas herramientas pueden extraer elementos clave de los conjuntos de datos extensos no estructurados, descubrir patrones y relaciones, así también como sintetizar la información. La web es otra fuente de datos extensos no estructurados para revelar patrones, tendencias y perspectivas en relación con el comportamiento de los clientes.
El descubrimiento y análisis de los patrones útiles y la información proveniente de la World Wide Web se denominan minería web. Las empresas podrían recurrir a la minería web para que les ayude a comprender el comportamiento de los clientes, evaluar la efectividad de un sitio web específico o cuantificar el éxito de una campaña de marketing. La minería web busca patrones en los datos a través de la minería de contenido, la minería de estructura y la minería de uso. La minería de contenido web es el proceso de extraer conocimiento del contenido de las páginas web, lo cual puede incluir datos de texto, imágenes, audio, video. Por otro lado, la minería de estructura web examina los datos relacionados con la estructura de un sitio web específico. Y por último, la minería de uso web examina los datos de interacción de los usuarios registrados por un servidor web cada vez que se reciben solicitudes relacionadas con los recursos de un sitio web. Los datos de uso se registran el comportamiento del usuario cuando navega o realiza transacciones en el sitio web y recolecta los datos en un registro del servidor. Dado que muchas bases de datos de procesamiento en segundo plano, como lo es el backend, no pueden interpretar comandos escritos en HTML, el servidor web pasa estas solicitudes de datos al software que traduce los comandos de HTML en SQL, de modo que el DBMS que trabaja en la base de datos pueda procesarlos. En un entorno cliente-servidor, el DBMS reside en una computadora dedicada llamada servidor de base de datos, y el DBMS recibe las solicitudes de SQL y provee los datos requeridos. El middleware transforma la información de la base de datos interna y la devuelve al servidor para que la ofrezca en forma de una página web al usuario final. Bueno, la administración de recursos de datos. El establecimiento de una base de datos es solo el principio. Para poder asegurar que los datos para una empresa sigan siendo precisos, confiables y estén disponibles de inmediato para quienes los necesiten, se necesitan políticas y procedimientos especiales para la administración de datos. El establecimiento de las políticas de la información. Los datos de una empresa son un recurso muy importante. Por lo tanto, cualquier empresa debe tener reglas sobre la forma en que se van a organizar y mantener los datos. Y además, quién tiene permitido verlos y modificarlos. La política de información es la que especifica las reglas de la organización para compartir, diseminar, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar la información. Además, establece procedimientos de rendiciones de cuentas específicas. Identifica quiénes pueden compartir la información, en dónde distribuirla y quién es el responsable de actualizarla y mantenerla. En una empresa pequeña, los gerentes son los que establecen e implementan una política de información. Pero cuando una una organización es grande, administrar y planificar la información requiere una función formal de administración de datos. La administración de datos es responsable de políticas y procedimientos específicos a través de los cuales se pueden gestionar los datos como un recurso organizacional. Estas responsabilidades abarcan el desarrollo de política de información, la planificación de datos, la supervisión de los diseños lógicos de la base de datos y el desarrollo del diccionario de datos, así como el proceso de monitoreo, la forma en que los especialistas de los sistemas de información y los grupos de usuarios finales utilizan estos datos. Bien, en cuanto al aseguramiento de la calidad de los datos, antes de implementar una nueva base de datos, las organizaciones deben identificar y corregir sus datos incorrectos y establecer mejores rutinas para editar los datos una vez que su base esté funcionando. Con frecuencia, el análisis de la calidad de los datos empieza con una auditoría de calidad de los datos, la cual es una encuesta estructurada de la precisión y el nivel de su integridad en un sistema de información. Las auditorías de calidad de los datos se pueden realizar mediante la inspección de los archivos de datos completos, la inspección de muestras provenientes de los archivos de datos o por encuestas de los usuarios finales sobre sus percepciones en cuanto a la calidad de los datos. La limpieza de datos consiste en actividades para detectar y corregir datos en una base que estén incorrectos, incompletos, que tengan un formato inadecuado o que sean redundantes. La limpieza de datos también impone la consistencia entre los distintos conjuntos de datos que se originan en sistemas de información separados.
El software especializado de limpieza de datos está disponible para inspeccionar automáticamente los archivos de datos, corregir errores en los datos e integrarlos en un formato consistente a nivel de toda la compañía. Los problemas de calidad de los datos también representan problemas para los individuos en cuanto a que afectan su condición financiera e incluso sus empleos. Bueno, para concluir con esta exposición, vamos a comentar sobre dos empresas que tenían problemas para administrar la información, cómo lo solucionaron y el impacto que tuvieron. Bueno, en el primer caso tenemos la empresa de periódicos llamada The Globe and Mail. El periódico contaba con un programa de marketing ambicioso en el que veía como prospecto a cada uno de los hogares que no estaban inscritos. Pero había tenido problemas en alojar y gestionar los datos sobre estos prospectos. Debido a esto, emails con ofertas de suscripciones llegaban a destinatarios incorrectos generando gastos. Bueno, durante muchos años esta empresa alojó gran parte de sus datos en un sistema mainframe donde no era fácil usar y analizar los datos. Si los usuarios necesitaban la información, tenían que extraer los datos desde la computadora mainframe y llevarlos a una de varias bases de datos locales para analizarlos. En 2002, el periódico comenzó a lidiar con estos problemas al implementar un sistema empresarial SAP con un almacén de datos, el cual contendría todos los datos de la empresa provenientes de sus diversos orígenes de datos en una sola ubicación, donde los usuarios de negocio pudieran acceder a ellos y analizarlo de una manera más fácil. Bueno, con todos estos datos en un solo lugar, el periódico puede relacionar fácilmente los datos de los prospectos y de los clientes para no dirigirse a los clientes existentes con promociones de suscripción. Las nuevas capacidades de análisis de datos produjeron ahorro gracias a las eficiencias de los procesos modernizados que pagaron la inversión de un año. Las campañas de marketing que anteriormente tardaban 2 semanas en completarse, ahora solo requieren un día. Para capitalizar aún más en cuanto a la gestión y análisis de datos, The Globe and Mail recurrió a la nube. Una meta de negocios clave para la empresa era reforzar el contenido en línea e incrementar la base de suscripciones digitales del periódico. Entonces decidió usar un software de computación en memoria, SAP HANA One, y ejecutarlo en la plataforma de computación en la nube de Amazon Web Service, que acelera el análisis de datos y el procesamiento al almacenar los datos en la RAM en vez de hacerlo en los dispositivos de almacenamiento externos. Esta solución en la nube permite a The Globe and Mail pagar solo por las capacidades que use cada hora. Como vimos, esta experiencia ilustra la importancia de la administración de los datos y el rendimiento de los negocios depende de lo que una empresa puede o no hacer con esos datos. Bien, y en el segundo caso tenemos a American Water, la empresa de servicios públicos de agua más grande de Estados Unidos, que presta servicio a alrededor de 16 millones de personas en 35 estados. Hasta hace poco, los sistemas y procesos de negocios de esta empresa eran muy localizados y muchos de estos procesos eran manuales. Con el tiempo, este entorno de información se volvió cada vez más difícil de administrar. La gerencia quería cambiar la compañía de ser un grupo descentralizado de negocios regionales independientes a una organización más centralizada, con procesos de negocios estándar en toda la compañía e informes a nivel empresarial. El primer paso para la realización de esta meta fue implementar un sistema de planeación de recursos empresariales, o sea, un ERP, diseñado para reemplazar sistemas dispares con una sola plataforma de software integrada.
la empresa seleccionó a SAP como su distribuidor del sistema ERP. Entonces, un paso muy importante de este proyecto fue migrar los datos de los sistemas antiguos de la empresa a la nueva plataforma. Los datos de la empresa residían en muchos sistemas diferentes, en varios formatos. Cada negocio regional mantenía parte de sus propios datos en sus sistemas propios y partes de estos datos eran tanto redundantes como inconsistentes. Y el otro de los objetivos de trabajo de la administración de datos de la empresa era dar soporte a un programa de inteligencia de negocios a nivel empresarial basado en una sola vista de negocio para que los usuarios de cada uno de los negocios generen los informes que necesiten. Entonces, a la fecha, American Webster se enfoca en promover la idea de que los datos deben estar limpios para que sean eficientes y ha invertido una gran cantidad de esfuerzo en su trabajo de limpieza de datos, identificando las piezas de datos incompletas, incorrectas, imprecisas e irrelevantes, y luego reemplazándolas, modificándolas o eliminando esos datos sucios. Bueno, como conclusión de este caso, podemos ver que la administración de datos necesita asegurar la calidad de los datos en cada paso para asegurarse que el producto final sea útil para la empresa. Bueno, muchas gracias por la atención. Esperamos por alguna pregunta y luego pasamos al juego, a la actividad. Ahí está. Disculpen, no podía conectar el sonido. Muy bien, estuvo todo el capítulo descrito correctamente. Así que, bueno, no sé si hay Bueno, alguna pregunta que quieran realizar a alguno de los chicos. O sea, nosotros habíamos dividido en 4 actividades, eran las 4 partes que estaban divididas. En este caso, el programa que correspondía a la unidad 3 y unidad 4, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, ¿tenían alguna actividad preparada? eh, Continuamos, si no, sí, eh, dígame. sí, profe, tenemos ahí lo que sí, si alguno quiere escanear el código QR ahí por el teléfono o entran de la compu, ahora les paso el link. Si no usamos el código. Eh, sí, también pueden usar el código desde el coso. Bueno, A ver, Está el pase. ahí está. A ver, bien. Z. Fíjate, Nacho, que creo que estás compartiendo el PowerPoint. Sí. Bueno, a ver. Nacho, estás Ya Nacho somos se varios sigue ahí, no viendo. sé si hay uno más. compartiendo el Espera, PowerPoint. espera. Ah, Cambiala. Es- ¿se sigue viendo el PowerPoint? A ver, para. Sí, sí, sí. Descompartí y compartí de vuelta la ventana. Sí, a ver, para. Ahí voy. Sí, le voy a sacar la música también porque no podía escuchar bien. Eh, Ahí va. Ahí se ve bien. Se Sí, descompartió. yo, Ahí está, ahí ahora está. sí. Pregunta A 1 de ver. 4 se ve. Bien, perfecto. Bueno.
Bien, ahí. Upa. No le pegaron ahí. Está bien, es solamente la falta de flexibilidad. Los problemas ya había otro, un par más, pero concurrencia, integridad de datos, recuperación de datos, no es problema del entorno tradicional de archivos. Juan. Parece que no han estado prestando atención, ¿eh? Parece que no. Bueno, este es simple, así que acá. Bien ahí. Bueno. Sí, eso lo habías dicho muy bien. Clarito. Sí, esa está ahí. Bueno, casi todos. Bien. Bueno. Bien, acá también hubo disparidad. Bien. Bueno, la de Haddock era difícil porque había tres respuestas que eran más o menos similares, ¿no? Sí, eran muy parecidas esas, pero era procesamiento en línea. Ujú. Bien, Juan, ganador. Bueno, haremos entonces. Muchas gracias, chicos, por participar y gracias por prestar atención. Sí, no. Bueno, salió todo eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recuerden que la bibliografía es el libro de laudo, en este caso fue capítulo 6, así que a tenerlo en cuenta para los exámenes, ¿no? Voy Perfecto. a dejar de grabar en este momento, si puedo.